Un niño enviado desde el cielo, criado por humanos con un propósito: salvar a la humanidad. ¿Nos suena conocida esta historia, cierto? Aprovechando el estreno de una nueva película de Superman este año, vamos a hablar de uno de los paralelos más evidentes y controvertidos entre el superhéroe más icónico de la cultura pop y el personaje histórico más importante de todos los tiempos. ¿Es Superman una representación moderna de Jesús? Antes de continuar, los quiero invitar a darle like, suscribirse y dejar un comentario en este video si quieren que hagamos más contenido como este. Recuerdo que allá por el año 2013 estaba muy emocionado porque se iba a estrenar una nueva película de Superman, El Hombre de Acero. Superman siempre ha sido mi superhéroe favorito y era la primera vez que podía ir a cine a ver una de sus películas. En ese tiempo comencé a escuchar de una controversia que surgió con esta película por un paralelo muy evidente y que algunos llamaban hasta descarado que planteaba el director Zack Snyder entre Superman y la figura de Jesucristo. Diferentes grupos se quejaron, por supuesto. El sector secular decía que era una forma de adoctrinamiento y que los paralelos eran forzados, y por otro lado, en algunos círculos cristianos tomaban como una irreverencia y hasta una blasfemia el comparar a un personaje simple de cómics con una figura sagrada para tantas personas en el mundo como lo es Jesucristo. Pero hay otro grupo, entre el cual yo me incluyo, que no vemos ninguna polémica o controversia alrededor de este paralelismo. De hecho, en este video vamos a analizar esas similitudes, de dónde vienen, la historia, el contexto, y cada quien al final sacará sus conclusiones. Pues desde que tengo memoria me encanta Superman. Crecí viendo la serie Smallville, era mi serie favorita en la adolescencia, me vi todos los capítulos. Siempre me llamó la atención todo el universo de Superman, su origen, los personajes que lo rodean, sus poderes. Y precisamente una de las cosas que más me gustan de Superman es esa lucha que tiene él, siendo un alienígena, de encajar con los humanos como su alter ego Clark Kent. Esa vulnerabilidad y el pelear por defender valores en un mundo lleno de maldad y corrupción son elementos que hacen a Superman uno de los héroes más queridos de todos los tiempos. Ahora, tengo que confesar que no fue sino hasta que surgió esta controversia con la película del Hombre de Acero que yo caí en cuenta de estas similitudes que tenían Superman y Jesús. Para un adolescente como yo, en esa época fan de este personaje, descubrir este paralelo despertó aún más fascinación por la figura de Jesús, por su historia. Una historia que había escuchado toda mi vida, pero que cobró mucho más sentido y mejor comprensión cuando la vi a través del reflejo de este relato moderno de un superhéroe con poderes que se sacrifica por salvar a la humanidad. Vamos al origen del personaje. Superman fue creado en 1938 por Jerry Siegel y Joe Shuster, dos jóvenes judíos, hijos de inmigrantes que vivían en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, Siegel y Shuster vivían tiempos muy oscuros con todo lo que pasaba en Alemania en ese momento, y en las vísperas de una guerra parecía que el mundo había perdido toda esperanza. En ese contexto nace este icónico superhéroe con capa roja, traje azul proveniente de un planeta llamado Krypton, cuyo nombre es Kal-El. Y es que ya el nombre del personaje contiene una palabra del hebreo, El, traducida como Dios. No estoy diciendo que esto sea intencional, pero no deja de ser curioso tomando en cuenta el origen de los creadores de este superhéroe. De hecho, un rabino y autor inglés llamado Simcha Weinstein se ha especializado en analizar la relación que tienen los superhéroes modernos creados por judíos y las tradiciones de este pueblo. Weinstein afirma que la tradición judía ya ofrece un acercamiento a figuras heroicas como los patriarcas Moisés, Josué, David o el mismo Sansón, al cual la Biblia describe como un hombre con una fuerza extraordinaria. Este autor comenta que el nombre kryptoniano de Superman se parece a estas palabras hebreas, que se pueden traducir como la voz de Dios. Dejen en los comentarios si quieren que hagamos un video hablando de la obra de este rabino, que se me hace muy interesante porque no solo analiza a Superman, sino a otros superhéroes creados por autores judíos como Batman, Hulk, Spider-Man y muchos más.
Hijo del científico Jor-El y su esposa Lara, Kal-El es enviado en una nave construida por sus padres para salvarlo del inminente fin del planeta Krypton. Muchos han visto en esta nave una clara referencia a la canasta donde pusieron a Moisés para escapar de la matanza de bebés hebreos por parte del faraón, o el mismo escape que tuvieron que hacer los padres de Jesús, José y María, hacia Egipto, huyendo también de la persecución de Herodes contra los recién nacidos en la tierra de Judea. Ya en la tierra, Kal-El es encontrado y adoptado por Jonathan y Martha Kent, una pareja de granjeros que no tenían hijos y que se encuentran con el pequeño niño al que deciden adoptar y llamar Clark Kent. Algunos ven otra curiosidad acá, y es que Jonathan y Martha, el nombre de los padres adoptivos de Superman, tienen las mismas iniciales que los nombres de los padres terrenales de Jesús, José y María. Aquí es donde quiero entrar a analizar la película de 2013, El Hombre de Acero, porque claramente el director Zack Snyder hace muchas referencias interesantes a la figura de Jesús por medio del enfoque que tiene la película y su manera de mostrar a Clark Kent y a Superman. Por ejemplo, esta película se enfoca mucho en cómo Clark crece aprendiendo a controlar sus poderes, y en el camino sus padres le enseñan valores y se vuelven fundamentales en su niñez y adolescencia, porque saben que su hijo está destinado a ser el salvador de la humanidad. Esto es interesante porque, aunque los evangelios no nos cuentan muchos detalles acerca de la niñez y adolescencia de Jesús, muchos nos imaginamos a Jesús creciendo con esta curiosidad sobre su origen, ¿no? El por qué es diferente a los demás, siendo el hijo de Dios, descubriendo que tiene una conexión más fuerte con Dios, que le permite hacer cosas que los demás humanos o las demás personas no pueden. Además, en esta película hay un elemento muy importante que se introduce desde el principio, y es que antes de la explosión de Krypton, Jor-El codifica en el ADN de Kal-El todo el código genético de la raza kryptoniana. En la película, Kal-El es el primer niño que nace de forma natural en siglos. Ese código, llamado Codex, contiene todo el material genético de la raza kryptoniana. Es por eso que el general Zod, el villano de esta historia, persigue a Kal-El, porque en su cuerpo está la salvación de su planeta Krypton. Este códex está en el cuerpo de Kal-El y nos da otro elemento muy interesante para analizar: la salvación de todo un pueblo a través de su cuerpo y de su sangre. En la última cena, Jesús usó el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y su sangre como parte del nuevo pacto. La salvación a través de su muerte, su sacrificio. Superman lleva en su cuerpo el poder para restaurar a su pueblo, el perdido pueblo de Krypton. Jesús lleva en su cuerpo y en su sangre la salvación y la restauración de la raza humana a su estado original como seres eternos. Además de estas analogías argumentales, Zack Snyder también hace referencias visuales al paralelo entre Superman y Jesús, como este plano en el que Clark es puesto junto al vitral de Jesús en una iglesia, o en el plano en el que ya en el traje de Superman extiende los brazos formando una cruz con el planeta Tierra de fondo mientras escucha a su padre Jor-El. La relación que tiene Kal-El con su padre Jor-El, no solo en esta película sino también en los cómics, tiene elementos muy similares con la manera en que los evangelios muestran la relación de Jesús con su Padre Dios. Los evangelios cuentan que cuando Jesús oraba se iba a un lugar alejado para estar solo y hablar con su Padre. En los cómics, la forma en que Superman se comunica con su padre Jor-El es a través de un lugar llamado la Fortaleza de la Soledad. Va allí porque necesita recargar fuerzas y obtener la sabiduría que necesita para enfrentar los retos que se le presentan. Otro detalle que muestra la película del Hombre de Acero, y que también está en los cómics, es la muerte del papá terrenal de Clark, Jonathan, antes de que él pueda convertirse en Superman. En la historia de Jesús también encontramos que José, su padre terrenal, murió antes de que Jesús pudiera iniciar su ministerio. Superman está destinado a salvar a la humanidad. ¿Pero de quién o de qué? Los enemigos de Superman son muchos en los cómics, pero en esta película encontramos a Zod, un general kryptoniano que viene del mismo mundo de Kal-El. Este general caído busca matar a Superman para poder usar el Códex a costa de aniquilar a la raza humana y obviamente usarlo para su propósito. Jesús también tiene un enfrentamiento en la Biblia con el gran antagonista bíblico, el diablo.
un ser de la realidad espiritual que también ha caído y busca desestabilizar la identidad del Hijo de Dios, tentándolo y haciéndolo dudar de su propósito. Aquí es donde damos un salto a la secuela directa de esta película, Batman vs Superman. Alerta de spoilers, aunque a estas alturas yo creo que ya todos vimos la película, ¿no? Hacia el clímax de esta historia, Superman debe enfrentarse a Doomsday, una criatura creada a partir de la genética del general Zod, y que además es históricamente famoso en los cómics por haber sido el primer ser que logró matar a Superman. En la película se muestra el gran enfrentamiento entre Doomsday y Superman. Doomsday traduce el día del juicio final. Superman finalmente muere, al igual que en los cómics. Y atención a los detalles que pone el director Zack Snyder, que también dirigió esta secuela. Por ejemplo, en este plano que muestra la muerte de Superman. El plano está inspirado en una pintura llamada El descendimiento de la cruz de Charles Le Brun. Y la referencia es clara cuando vemos que la imagen de Superman caído está rodeado de distintas cruces que refuerzan la misma idea que el director ha querido mostrar desde El Hombre de Acero. Superman, al igual que Jesús, se sacrifica para salvar a la humanidad. Pero no solo eso, sino que también resucita. Esto no solo sucede en los cómics, sino que también fue plasmado en la secuela de Batman vs Superman, la Liga de la Justicia. Otro dato curioso es que en El Hombre de Acero también se menciona que la edad de Clark para ese momento es de 33 años. Aunque no está comprobado que Jesús tuviera 33 años cuando fue crucificado, y tampoco es un detalle que nos aclare la Biblia, en el imaginario colectivo y en la tradición cristiana se ha transmitido esta idea de la edad de Jesús, que además aprovecha también esta película como otro paralelo entre Superman y Cristo. Y por si no quedó claro que Zack Snyder quería mostrarnos que Superman tenía similitudes con Jesús, el mismo año del estreno de la película y como parte de su promoción para atraer audiencias cristianas a los cines, la producción creó un sitio web llamado manofsteelresources.com, un sitio que ya no está activo, pero que encontré en una de estas páginas que recuperan páginas web antiguas. Resulta que en esta página subieron un documento de estudio bíblico para pastores y grupos cristianos resaltando las similitudes entre Superman y Jesús. Qué curioso, ¿no? Recuerdo que en su momento lo descargué y me gustó mucho porque más allá de establecer estos paralelos de los que hemos hablado, sí resaltaba esa importancia de la figura de Jesús como el verdadero salvador de la humanidad. De hecho, el documento se llamaba Jesús, el superhéroe original. Y he aquí, por supuesto, las controversias porque para muchos todo esto que acabo de hablar probablemente suene muy polémico y cómo así que está comparando algo tan sagrado con algo tan superficial como un personaje de un cómic y demás. Pero la verdad es que, como les conté al principio, cuando vi esta película me interesé muchísimo más por Jesús, por la figura de Jesús. A través de esta historia entendí mejor conceptos que había escuchado toda mi vida, como el sacrificio, el amor por los demás, por los otros, la salvación. Y por eso es que yo no lo veo como algo blasfemo o hereje, sino como otra manera de contar la historia, una adaptación, una reimaginación del relato de Jesús, como lo quieran llamar, que puede ayudar a las nuevas generaciones a interesarse en la Biblia, en los evangelios, viendo un reflejo moderno con el que pueden estar más relacionados. El mismo Jesús usaba parábolas para dar sus mensajes y creo que la historia de Superman, intencional o no, puede ser una analogía muy efectiva para contar la historia del personaje histórico más importante de todos los tiempos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Es Superman un Jesús moderno? ¿Creen que estas comparaciones son forzadas o realmente pueden ayudar a alguien para que se acerque más fácil a la fe? Espero sus comentarios. Esto fue Mito Cristiano. Gracias por escuchar hasta el final.